también jóvenes. Vamos a revisar el PPT que nos corresponde, que son de circuitos con amplificadores operacionales. Ahí vamos a ver el inversor, no inversor, ¿cierto? El sumador, etcétera. Y al final, cuando terminemos la parte de cátedra, terminemos la revisión, vamos a invitar a la reunión al profesor Fernando, que nos va a hacer una demostración del simulador, ya que estuve conversando con él respecto a la situación de ustedes, entonces va ahí a mostrarles un poco qué se les va a pedir en la experiencia, un poquito ahí, familiarizarse un poco con el simulador y con el diseño que se les va a pedir para la primera experiencia. ¿Ya? Bien, chiquillos, entonces, Ya, ya profe, que, parece excelente. Muchas gracias. buena. Ahí para que ustedes puedan hacer, como es la nota de cátedra y del laboratorio, ahí se saquen una buena nota, chiquillos. Entonces, en honor al tiempo, voy a empezar a compartir al tiro porque para darnos los últimos minutitos con el profesor Fernando. Estamos acá. Bien. ¿Se visualiza mi pantalla? ¿El PDF? ¿El PPT? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, como les había comentado, hoy día lo que vamos a ver son circuitos, ahí me sobró una I, circuitos con amplificadores operacionales, ¿ya? El primero de ellos va a ser el más simple, que viene siendo el amplificador inversor, ¿ya? El circuito que vemos en la figura de ahí abajo, y tal como les comentaba, se va a llamar el amplificador inversor, va a constar de el amplificador operacional que ya conocemos, dos resistencias, R1 y R2, fíjense en la configuración que tiene, la entrada del amplificador, ya, es decir, qué es lo que visualiza, la señal que visualiza el amplificador, la denominamos B sub IN, se excita mediante una fuente de tensión, tenemos una fuente con su respectiva resistencia interna, ¿cierto? El R sub S. Esta resistencia va a quedar en serie con la resistencia del amplificador, el R sub 1. Y el R sub 2 hace que el circuito tenga una realimentación negativa, ya que parte de la señal de salida se va a aplicar a la entrada, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a colocar la resistencia, la segunda resistencia conectada posterior a la resistencia del amplificador y como una realimentación negativa, ¿ya? En general nosotros, bueno, vamos a ver más adelante, la denominamos R sub F, ¿ya? Porque es de realimentación. Bueno, el F es por el nombre en inglés, ¿cierto? De feedback. Entonces acá tenemos nuestra carga, nosotros vamos a ver, esta es nuestra señal, esta es la resistencia, digamos, la impedancia que vamos a visualizar desde la salida, ¿cierto? Y qué es lo que va a suceder con este circuito. Tal como dice su nombre, lo que vamos a ver en la entrada va a ser una señal, pero en la salida vamos a verla amplificada en amplitud, pero invertida, ¿ya? Va a haber ahí una inversión en cuanto a la señal de entrada. Para analizar este amplificador se utilizan los principios de ganancia infinita para hallar la ganancia de tensión, ¿ya? La resistencia de entrada y la de salida. La ganancia infinita del operacional va a obligar que las tensiones de ambas entradas, es decir, de la entrada inversora y la no inversora, sean idénticas, ¿ya? Siendo que la no inversora, entonces, como está conectada a masa, en este caso entonces va a ser igual a 0. Se dice entonces que hay una masa virtual en el terminal inversor. Utilizando entonces este concepto, la corriente de entrada del amplificador es tal como dice ahí la fórmula, tenemos la corriente de entrada, ¿cierto? Que va a ser mi voltaje de entrada, o sea, lo que visualiza el amplificador, dividido por mi resistencia, simple, ¿cierto? Utilizando de nuevo el concepto de masa virtual, la intensidad de la corriente que circula ahora por la resistencia, por la segunda resistencia, es decir, la que realimenta, va a ser de la misma manera, va a ser el cero, que es el voltaje, ¿cierto? Que ya lo tiramos a 0 volts, ¿cierto? Menos el voltaje de salida dividido por
la resistencia de realimentación, es decir, esta de acá. La ganancia infinita, nuevamente, implica entonces que la corriente 1, es decir, la corriente que pasa por la primera resistencia, sea igual a la corriente de la segunda resistencia, ¿cierto? Y entonces, igualando las dos expresiones anteriores de donde sacamos, ¿cierto? Estas dos, esto de acá, a ver dónde estoy, aquí, se la igualamos, podemos sacar las siguientes expresiones, ¿ya? Vamos a tener mi ganancia de voltaje, que sabemos que es el voltaje de salida dividido por el voltaje de entrada, me va a dar, por la igualdad anterior, menos la resistencia 2, es decir, la de realimentación dividido por la resistencia 1. Entonces, fíjense qué importante es esto, porque nosotros, de acuerdo al diseño que hagamos, la necesidad, digamos, que tengamos, nosotros vamos a colocar las resistencias adecuadas para determinar la ganancia de voltaje que va a tener mi amplificador, ¿ya? Porque fíjense que solamente dependen de la resistencia 2 y la resistencia 1. Entonces aquí yo voy en mis diseños, para por ejemplo, este tipo de circuito, lo que hago es simplemente definir de acuerdo a mi necesidad, cuál es la ganancia que yo necesito de voltaje, cuánto voy a amplificar. Bueno, de acuerdo a eso yo coloco las resistencias que me convengan. También tenemos la ganancia de voltaje vista desde la fuente, que sabemos que es el voltaje de salida dividido por el voltaje de la fuente, y esa, bueno, por este circuito, analizando este circuito, finalmente va a ser menos la resistencia de realimentación dividido por la resistencia, ¿cierto? La resistencia de la fuente, esto de acá, más la resistencia de entrada del amplificador. Como se indica, este resultado solamente es válido para aquellos valores del voltaje de entrada para los cuales el voltaje de salida está en el margen de mi voltaje de VCC, es decir, cómo yo estoy alimentando mi amplificador. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, lo vimos ayer? Que obviamente mi amplificador está limitado en cuanto a la entrega de voltaje solamente entre el más menos VCC, es decir, de dónde, en el rango de valores que está alimentado mi amplificador, que está energizado. Esta premisa se supondrá cierta para el resto de los circuitos, ya todos los que vamos a ver a continuación. Obsérvese cómo la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por la resistencia 2 dividido por la resistencia 1, pero en negativo. Y va a ser independiente de la resistencia de carga R sub L, puesto que la salida actúa como una fuente ideal de tensión. En otras palabras, la resistencia de salida del amplificador inversor es 0, ¿ya? Obsérvense también, espérense un poquitito que me molesta la pantalla del team. Obsérvense también que si la resistencia 1 es muchísimo más grande que la resistencia interna de la fuente, entonces se van a aproximar, se van a asemejar mucho las ganancias de voltaje. Es decir, la ganancia de voltaje con la ganancia de voltaje vista desde la fuente. Sí, pues lo podemos ver efectivamente acá en nuestra definición, donde está el en nuestra definición. Esta es nuestra ganancia de voltaje y esta es mi ganancia de voltaje con respecto a la fuente. Entonces, si mi resistencia R1 es muchísimo más grande que R2, que esta resistencia interna de la fuente, esto se va a aproximar mucho al resultado de la ganancia de voltaje. Ajustando, lo que les decía recién, ajustando la resistencia R2, se puede diseñar el amplificador con el factor de ganancia que se desee, incluso la unidad. En este último caso, el amplificador solo va a invertir la señal de entrada realizando la operación matemática opuesto de una función bajo la operación suma, ¿ya? Entonces, fíjense el hecho de por qué a lo mejor yo quisiera llevar a una ganancia la unidad, porque si yo estoy trabajando con un amplificador inversor, yo lo que voy a hacer es, no, a lo mejor mi interés no es amplificar, pero yo quiero invertir la señal, ¿ya? Por último, es importante destacar que este amplificador tiene una resistencia de entrada
igual a la resistencia sub 1 y su resistencia de salida va a ser igual a 0. Con respecto al amplificador inversor. Pero nosotros también podemos tener un amplificador no inversor, es decir, nosotros queremos amplificar un voltaje, por ejemplo, que sea un voltaje, una corriente, quiero amplificarla, pero yo no quiero perder, quiero mantener mi forma de onda, no quiero invertir. Entonces vamos a ocupar la configuración del amplificador no inversor, que vemos a continuación. En este caso, la fuente de tensión de la fuente, ¿cierto? O sea, perdón, la fuente de tensión B sub S excita directamente la entrada no inversora, ¿ya? La resistencia, también vamos a jugar con una resistencia 1 y una resistencia 2, donde la resistencia 2 va a estar con realimentación, pero en este caso la resistencia 2 conecta la salida a la entrada inversora del amplificador operacional, por lo que existe también una realimentación negativa. Fíjense la diferencia de esta. Aquí, ¿cómo lo teníamos? Aquí teníamos mi fuente, y mi fuente está a mi entrada inversora, está a masa, tenemos mi resistencia R sub 1 y teníamos mi resistencia R sub 2 a la fuente, ¿cierto? Y en este caso, la fuente va a estar conectada a la entrada no inversora, ¿ya? Pero seguimos manteniendo la configuración tanto de R1 como de R2 a la entrada inversora. ¿Qué va a suceder acá? Vamos a hacer el mismo razonamiento con la fórmula de ganancia infinita del amplificador. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta ganancia infinita del amplificador operacional va a obligar que la corriente de entrada a ambos terminales de entrada del operacional sea nula. Es decir, la corriente que pasa en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente en la resistencia 2 y la corriente de la fuente va a ser 0. Al no circular corriente por la R sub S, por la resistencia interna de la fuente, se cumple entonces que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la fuente. Espérenme un chiquitito, chicos, voy a dejar de compartir. Ahí dejé de compartir, porque para que se entienda bien, les voy a volver a copiar el diagrama. A ver, aquí. Copiar. Porque si no, capaz que se me pierdan con la explicación. Aquí. Este es el no inversor. Aquí, recortar. Vamos a colocar un poquito más acá. Esto y esto. Ahí por acá. Me queda un poco pequeño, pero por último, para que ustedes vayan, se note más lo que estoy intentando explicarles. Ahí está. Aquí tenemos entonces mi amplificador no inversor, ¿ven? Estoy acá, fíjense, lo volví a copiar nada más. Entonces dijimos, aplicamos nuevamente la ganancia infinita, vamos a tener que entonces la corriente de entrada en ambos terminales es nula, eso significa que la corriente I sub 1 y la I sub 2 van a ser iguales y la corriente de la fuente va a ser 0, ¿ya? Como no va a circular corriente en la resistencia interna, porque le hicimos 0, entonces mi voltaje de entrada es igual al voltaje de la fuente, ¿ya? La ganancia infinita también va a provocar que la tensión de la entrada inversora sea una copia exacta, y se va a denominar espejo de tensión, de la tensión en la entrada no inversora, ¿ya? Entonces, ojo, este supuesto hace que la tensión en la entrada inversora sea una copia exacta de la tensión de la entrada no inversora, ¿ya? Y esto lo vamos a denominar espejo de tensión. Por lo tanto, mi corriente mi corriente I sub 1 va a ser mi voltaje de entrada, porque recuerden, acá vamos a tener el mismo voltaje, ¿cierto? Mi voltaje de entrada partido por mi resistencia, mi R sub 1. Aplicamos la ley de Ohm para la resistencia de realimentación, es decir, mi R sub 2,
me va a dar que la corriente va a ser mi voltaje de salida menos mi voltaje de entrada dividido por, nuevamente, mi resistencia, ya por ohm. Si igualamos ambas expresiones, se obtiene que la ganancia de tensión del amplificador, o sea, se va a obtener la ganancia de tensión del amplificador y esta ganancia siempre va a ser positiva, a diferencia de mi amplificador inversor, que teníamos una ganancia de voltaje pero era negativa, ¿ya? Era lo mismo acá, ¿cierto? Era negativa porque en el fondo lo que me va a entregar a la salida es la señal amplificada, pero invertida. En este caso va a ser siempre positiva porque estamos hablando del amplificador no inversor. Al ser nula la corriente de entrada al terminal no inversor del amplificador operacional, por la suposición que estábamos haciendo de ganancia infinita, entonces la resistencia de entrada al amplificador no inversor es infinita. Igualmente, que el amplificador inversor, la tensión de salida no va a depender de la resistencia de carga y vamos a tener las siguientes fórmulas, acá está, para nuestras ganancias en el amplificador no inversor. Vamos a tener una ganancia de voltaje que va a estar entregada, fíjense que es positiva, y va a ser 1 más la resistencia 2 dividida por la resistencia 1. Entonces seguimos teniendo nosotros el poder dentro de nuestro diseño para poder determinar o escoger una ganancia de voltaje solamente interviniendo mis resistencias R1 y R2. Fíjense que nada tiene, aquí nada habla de la resistencia de carga, ¿ya? Por otro lado, en este caso, el voltaje, perdón, la ganancia de voltaje vista desde la fuente es la misma ganancia de voltaje. ¿Por qué? Por el supuesto que habíamos hecho de ganancia infinita, donde vamos a tener que mi tensión acá es la misma que mi tensión en la entrada inversora, ¿ya? Por lo tanto, aquí en este circuito no inversor, sí se da, no es que se aproximen, sino que sí se da que la ganancia de voltaje vista de la fuente es igual a la ganancia de voltaje. La resistencia de entrada va a ser infinita, va a tender infinita, y la resistencia de salida, 0. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, antes de ver el seguidor de tensión? Ninguna, profe. Bien. Ya nos vamos acercando un poquito más al que no, bueno, tienen que aprendérselos todos, pero ustedes ya más o menos saben que para lo que es la evaluación, algo ustedes habían visto que vimos ayer cuando leímos la experiencia, que la segunda experiencia, o el segundo diseño, habla de un circuito sumador. Ya nos vamos acercando. Vamos a ver primero lo que es el circuito seguidor de tensión. La mínima ganancia del amplificador no inversor, que es la ecuación 2.t, tengo que ver, esta de acá, es la unidad. Efectivamente, pues eso es lo mínimo que yo podría generarle como ganancia, ¿cierto? Entonces, esta se va a obtener ¿cuándo? Cuando mi resistencia 2 sea 0. Claro, porque yo tengo esta fórmula, ¿ya? Tengo de este circuito de acá, voy a tomar este mismo circuito para hacer mi seguidor de tensión, pero dado que mi ganancia de voltaje está de esta manera, si yo quiero llegar a una ganancia de voltaje de la unidad, es decir, yo quiero transmitir la misma, absolutamente la misma señal, ¿ya? Es decir, no invertida, o sea, como estaba originalmente, y la verdad es que no quiero amplificarla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a intervenir este tipo de circuito, pero va a ser un tipo particular, porque aquí yo lo que quiero hacer es que mi ganancia sea 1. ¿Cómo la hago 1? Bueno, simplemente me voy a deshacer de mi resistencia de realimentación y nos va a quedar este circuito. Este circuito de acá se llama seguidor de tensión o seguidor de voltaje, ¿ya? Para el seguidor de tensión, obviamente lo único que hacemos es intervenimos lo mismo que vimos para el circuito no inversor, pero eliminando el R2. Al eliminar el R2 vamos a tener, obviamente mi ganancia de voltaje va a ser la unidad, vamos a seguir teniendo que
como el seguidor de tensión es un caso especial del circuito del amplificador no inversor, por lo tanto va a seguir teniendo la característica que la ganancia de voltaje vista desde la fuente es igual a la ganancia de voltaje. También que la resistencia de entrada tiende a infinito y que la resistencia de salida es cero. Este circuito no actúa como amplificador, ya que su ganancia de tensión es igual a la unidad, pero se utiliza cuando se requiere que la tensión de la fuente se traslade sobre la carga final, ¿cierto? Sobre la siguiente etapa de mi sistema, ¿ya? Independientemente del valor de la resistencia interna de la fuente. Espérenme, chiquillos, un poquitito que... Ya, disculpen, chicos. Proseguimos. Aquí está. Ya, por lo tanto, hasta ahora hemos visto amplificador inversor, el más simple, el no inversor, que en el fondo me va a entregar la señal amplificada, pero de la misma manera, ¿cierto? Sin ninguna variación, digamos, en mi señal. Y tenemos el seguidor de tensión, que es aquel que tiene una ganancia igual a la unidad, por lo tanto, lo único que va a hacer es trasladar la tensión de la fuente a la carga. Sabiendo esas tres, tenemos todavía más aplicaciones, más circuitos que pudiesen generarse con amplificadores operacionales. Uno de ellos, que es muy utilizado, tiene muchas aplicaciones, es el amplificador sumador inversor. Y está también el amplificador sumador no inversor, ¿ya? Ambos son muy parecidos y lo importante es que lo que va a hacer, va a sumar señales, ¿ya? En algunos casos de procesamiento de señales se necesita una tensión que sea la suma de dos o más tensiones. Es decir, en el fondo tú estás agrupando información y tú todavía la vas a sumar para entregar un solo resultado, ¿cierto? Por ejemplo, si se necesita mezclar dos señales o añadir una componente continua a una señal determinada, o en la conversión de datos digitales a valores analógicos. Ojo con eso, ¿eh? Porque ahí hay luces de la experiencia que vamos a ver en lo que es simulación. El circuito de la figura que vemos a continuación realiza estas funciones. Fíjense que acá tenemos, bueno, nos faltan los puntitos acá porque tenemos una fuente, dos fuentes y tenemos n fuentes. Se supone que aquí yo podría conectarles la chorrera de señales dependiendo de cuál va a ser mi necesidad, ¿ya? Pero van a tener esta configuración. Y aquí finalmente le vamos a decir R sub F a esta resistencia que realimenta mi salida respecto a mi entrada inversora, ¿ya? Vamos a tener fuentes, cada fuente va a tener su resistencia interna, ¿cierto? Que van a ser las R sub S asociadas al sub 1, al sub 2, al sub N, dependiendo de la fuente que estemos trabajando. Aquí vamos a tener entonces, posterior a mi resistencia, voy a tener recién mi señal de entrada a mi amplificador y voy a tener mis resistencias de entrada al amplificador, uno para cada señal. Ya entonces voy a tener R sub 1, R sub 2, R sub 3, hasta R sub N, dependiendo de cuántas señales yo esté intentando sumar en mi sistema. Teniendo entonces este circuito, perdón, lo único que vamos a ver aquí más no lo tengo. Voy a tener que sumarles les voy a agregar en un ratito más y se los voy a actualizar. En el fondo, ¿cuál va a ser la ganancia que voy a obtener dentro de mi amplificador sumador? Este es el inversor. Ojo, fíjense cómo está configurado mi circuito para el sumador inversor versus el no inversor.
Lo mismo que recién, cuando nosotros teníamos, no el sumador, sino cuando teníamos el amplificador inversor y el amplificador no inversor a secas, también lo único que dependía es de dónde entraba yo con mis señales, si en la entrada inversora o la no inversora. En el caso del amplificador sumador, ¿ya? Dependiendo si yo quiero invertir o no invertir esa suma de señales, es por donde yo voy a ingresar todas estas señales, digamos, cuáles van a ser mis señales, va a ser la entrada de mi amplificador, ¿ya? Entonces, en este circuito a continuación se denomina amplificador sumador no inversor, tal como en el caso del amplificador sumador inversor, la salida también va a ser una combinación lineal de las entradas, pero sin cambio de signo, ¿ya? La resistencia, ojo, sí, en el caso del sumador no inversor hay que tener ojo con la resistencia R sub A, que suma las corrientes de la fuente de la señal. Y también vamos a tener la R sub B, que es la que tenemos acá arriba, ¿cierto? Recuerden que es muy parecido, como les dije, al no inversor. Y vamos a tener mi R sub F, que es en el fondo este era el R1 y este era el R2, ya para el caso del amplificador no inversor, ¿ya? Pero aquí nosotros le vamos a agregar al sumador no inversor, además del hecho de que vamos a alimentarlo con distintas fuentes, porque son varias señales las que debemos nosotros sumar en mi sistema. Además le vamos a agregar esta resistencia de resultado que va a sumar las corrientes en la fuente de la señal. Bien, chicos. Una duda. Veo como corta esta presentación. Siento yo. ¿Alguna duda, chiquillos? No hay dudas, profe. ¿Están listos para la prueba entonces? A ver, déjenme revisar. Yo tengo otros paquetes del semestre pasado. Está un poquito más completo, encuentro yo. Este se los voy a subir igual, de hecho se los voy a mostrar ahora. Este es del semestre pasado. Este lo saqué, es material del Boylestad, porque aquí para ustedes yo les generé unas nuevas diapositivas que estaban más concisas, más escuetas, pero con la materia suficiente en contenido. Pero, aquí tengo otra, que es la que nos corresponde, es la misma, pero fíjense que tiene más diapositivas. Esta es del Boylestad, ¿ya? Se las voy a subir igual, tiene un poquito más de explicación. Esta es la reproducción del Boylestad. De hecho, si se dan cuenta, tiene las gráficas que no sé si alguno tiene. Yo no lo he cargado. Aparece el Boylestad o sí se los cargué al Teams, chicos, ¿saben? O si alguien lo puede revisar, o yo lo estoy compartiendo, no puedo verlo. En electrónica 1 creo que lo había subido. Ya. Lo que pasa es que el Boylestad te sirve para electrónica 1 y electrónica 2. Es más, te sirve para otros ramos más. A ver, deja acordarme, creo que hasta en digitales, sí, en digitales algunos capítulos te sirven. Bueno, yo se los voy a subir igual para que ustedes puedan repasar, porque aquí también tienen algunos ejemplos. Ya, aquí estoy mostrando el amplificador operacional, voy a pasar rápidamente. Ya, esto es un poco, hablamos de, por ejemplo, de la resistencia de realimentación, ¿ya? Y por qué esta genera entonces una realimentación negativa, ¿ya? Y para qué entonces la usamos. Acá tenemos la equivalencia, ¿cierto?, del modelo que se usa en el amplificador, pero llevado a la configuración del amplificador operacional inversor, ¿ya? Ahí tenemos el análisis del circuito. Si se dan cuenta, acá, este tiene otra nomenclatura. El PPT que les mostré recién, ¿se acuerdan? En el inversor, la ganancia era en el amplificador inversor era menos
R sub 2 partido por R sub 1, y se acuerda que yo le decía que en otros circuitos se le llama R sub F, ya, depende de la literatura, como les decía, por ejemplo, el Boylestat le llama R sub F porque finalmente eso es lo que hace el puente para la realimentación de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Ya, tenemos la ganancia unitaria, ¿cierto? Aquí tenemos el inversor. Ahí teníamos un ejemplito que había yo colocado para los chicos. Aquí tenemos el no inversor con su modelo y de dónde sacamos, ¿cierto? De dónde llegamos a esta igualdad, a estas definiciones, ¿cierto? Aquí tenemos mi ganancia, el de no inversión era 1 más R sub 2 partido por R sub 1. Aquí tenemos otro ejemplo, súper básico en todo caso, porque es simplemente decir ya, si tengo el voltaje de salida, calcular el voltaje de salida del no inversor si tenemos tales valores, si tenemos el voltaje de entrada de tanto, la resistencia de realimentación y la resistencia 1. Entonces uno simplemente aplicaba podías aplicar la fórmula de la de ganancia y despejabas el voltaje de salida. El seguidor unitario, en el fondo lo que exige el seguidor unitario, tal como dice su nombre, es que el voltaje de salida sea el mismo que la entrada, porque lo que hace es trasladar la señal nada más. Tenemos el amplificador sumador, y fíjense acá está, ven que yo les decía que voy a agregarle una diapositiva a la que vimos recién, porque faltaba colocar el voltaje de salida o la ganancia, o la expresión de la ganancia. Este es un ejemplo de cuál sería el voltaje de salida que nosotros vamos a ver en un amplificador sumador, considerando 3 señales, ¿ya? Si considero 4, 5, 10, lo que sea, se va a mantener este mismo ordenamiento, pero se sigue sumando la cantidad de señales que yo voy a ingresar, ¿ya? En este caso, el Boylestat me parece que solamente lo generaba como el amplificador sumador inversor, porque en estricto rigor, cuando tú hablas de un amplificador sumador, por defecto, tú estás hablando del amplificador sumador inversor, ¿ya? Si le dices sumador, el amplificador sumador no inversor, ahí le estás poniendo el punto de que ya, yo quiero sumar las señales y quiero mantenerlas con de la misma forma que entraron, digamos, sin invertirlas. Profe, Dígame. entonces el amplificador operacional que sale ahí es lo mismo que el sumador inversor, ¿o no? El inversor, sí. Ah, ya. Sí, porque fíjate de dónde estás entrando. El no inversor, entrabas por acá, todas estas señales las tenías acá, además tenías una resistencia. Y esta de acá, la entrada inversora, tenía el R sub F y además tenía el R sub 1. ¿Ya? Bueno, y aquí estas que yo me las voy a nombrar, de hecho, bueno, en todo caso, como les voy a subir también, como apoyo, ahí lo pueden ver, tenemos el integrador y también tenemos el diferenciador. Son dos tipos más pero es como, sí, igual les va a servir eventualmente, ahí para que lo vayamos viendo, ¿ya? El resumen de concepto acá. La operación diferencial implica el uso de entradas de polaridad opuesta, la operación en modo común implica el uso de entradas en la misma polaridad, ¿cierto? El rechazo en modo común compara las ganancias para entradas diferenciales con las entradas comunes. Acuérdense, el rechazo en modo común, eso lo vimos ayer, ¿cierto? Las características básicas de un amplificador operacional son una que tiene muy alta impedancia de entrada y tiene una muy alta ganancia de voltaje, ¿ya? Y además una baja impedancia de salida, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general nosotros lo vamos a trabajar en cascada. Entonces nosotros necesitamos que sea de esa manera, ¿ya? Las conexiones básicas del amplificador operacional incluyen, aquí me faltó un puntito, es una de estas, amplificador el inversor, el no inversor, el de ganancia unitaria, que es
el seguidor de tensiones, que lo vimos en el otro PPT. Tenemos el sumador, que hasta ahí vimos nosotros, y bueno, este PPT tiene también el integrador, ¿ya? Las especificaciones del amplificador operacional incluyen que hay una compensación de voltaje y corriente, hay parámetros de frecuencias que están asociados en los amplificadores operacionales. Recuerden que nosotros vamos a trabajar dentro de un rango de frecuencia, tenemos una ganancia y ancho de banda, y también tenemos una velocidad de razón de cambio. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, chicos, estoy viendo que estamos ok con la hora para llamar al profesor Fernando. ¿Tienen alguna duda por mientras aquí me conecto con el profesor Fernando? ¿Con lo que vimos hoy día? Waldo, Paul, Javier, ¿alguna duda? No, por mi parte no, profesora. Bien, Javier. Ya, espérenme un chiquitito, voy a mandarle la invitación al profesor. Aquí está, participantes. Aquí está. Ahí estoy llamando. Paul, ahí está, ahí llegó el invitado sorpresa. Aló. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, mi nombre es Fernando Guerra. Voy a apoyar a la profesora Carolina con la actividad de laboratorio y les voy a explicar un poquito de qué se trata la actividad, mostrarle de qué cosas deberían de realizar en esta actividad evaluada, alguna información relacionada y algún programa que puedan utilizar ustedes como referencia para poder que hagan ustedes la simulación, ¿ya? ¿Me escuchan todo bien? ¿No hay ningún problema? ¿Sí? Sí, Sí, ya. profe, se escucha Sí, lo bien. que pasa es que, ¿sí? Ya. Lo que pasa es que igual los servicios de internet no están muy buenos. Entonces hay que tener un poco ¿cómo se llama? De consideración si es que a veces se corta la comunicación o si pasa algo. ¿Van a grabar la clase? ¿La están grabando, no es cierto? Sí. Sí, está grabado. Ya, muchas gracias. Voy a compartir ventana. ¿La están viendo? ¿Sí? ¿La pueden ver? Ya. Yo Se ve no, negro, ahí sí. ahora sí. Ahí sí, ya. Sí, como les digo, hay que tener paciencia con las conexiones de internet. Sobre todo a esta hora en la tarde se cae el servicio y a veces se complica la cosa. Ya, entonces, de acuerdo a lo que había conversado la profesora Carolina, la actividad que deben de realizar ustedes está relacionado
con ver una forma práctica de la electrónica que han trabajado hasta el momento, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que van a utilizar ustedes algunos circuitos básicos utilizando amplificadores lineales, los cuales van a haber 2 experimentos en los cuales ustedes tienen que hacer cierto diseño, ¿ya? De acuerdo al procedimiento, ¿no es cierto?, ustedes deben leer la guía. Segundo, deberán simular a través de algún software, ya sea Multisim, PSIM, Proteus, eso queda libre de elección, ¿ya? Ustedes pueden elegir el software que más les acomode. Tengan en cuenta de que hay hartos software que son gratis, open source, software de pago que duran 30 días, entonces podrían utilizar alguno de ellos, ya, libre elección. Deberán realizar una presentación. Esa presentación se la realizan ustedes en video, ya sea en Teams, Zoom, el formato que ustedes necesiten, o su propia webcam o algún programa de captura de video, y se lo tendrían que enviar a su profesora para la evaluación, ¿ya? Entonces ese link del video que ustedes hagan deberían de enviarlo a la profesora para poder hacer la evaluación, ¿ya? Dice, puedo utilizar el Stream, que es una plataforma de Teams donde se publican los videos, puede ser YouTube. En YouTube sería, les aconsejo de que sea en modo oculto. Hay una propiedad de cuando uno sube video que sea en modo oculto, donde solamente algunas personas pueden tener acceso al video y poder trabajar y manipularlo. Y aparte de eso, entregar un informe que está asociado con lo que ustedes van a expresar oralmente en el video, ¿ya? Algo importante que está marcado aquí con negrita, dice que recuerde que los valores de los componentes a usar en su diseño deben estar disponibles en el mercado, ¿ya? ¿Cuál es la idea de que estén en el mercado? Por ejemplo, si yo voy a hacer algún diseño de algún circuito de estos que vamos a ver de amplificadores, donde en los cálculos que yo realice para determinar los valores de la resistencia para un circuito X, algún componente, por ejemplo, una resistencia me da 354 ohm, ¿ya? En el cálculo matemático va a funcionar, ¿ya? Va a funcionar impeque. En la simulación también va a funcionar, porque ese valor se lo van a colocar al software para hacer simulación, ¿no es cierto? 354 como valor resistivo. Pero en el mercado no se pueden encontrar esos valores, no existen en el mercado. ¿Qué valores se aproximan a 350? 330, ¿no es cierto? O 370, no, 390. Entonces, teniéndose en cuenta, tengan cuidado de que los valores que les den de los cálculos que realicen sean muy parecidos a los valores que pueden encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque si hay un valor que no coincide, deberían de ajustarse, ya sea ajustar hacia arriba o hacia abajo del valor, y volver a recalcular, porque es claro que si van a utilizar un valor resistivo diferente, es claro que el valor, o sea, el resultado que van a obtener no es el mismo, ¿ya? Entonces esa es como una consideración, y es válido para cualquier circuito electrónico, o sea, para todo el resto de su carrera. Bueno, electrónica 2, electrónica 2, lo más probable es que los que sigan la especialidad a lo mejor van a tener que utilizar o hacer electrónica 3, que es la asignatura que yo hago, y yo le exijo que los circuitos que se prueban o que se arman tienen que utilizar componentes reales, ¿ya? La primera actividad, ¿no es cierto?, corresponde a un convertidor de corriente a voltaje, ¿ya? ¿Qué significa esto, un convertidor de corriente a voltaje? La idea es que utilicen los diagramas que les pasó la profesora Carolina, junto con todos los diseños, los métodos, las formas de tipo de circuitos diferentes. ¿Para qué? Para que ustedes hagan una conversión de entrada de 4 a 20 mA, y en la salida me genere una salida de 0 a 10 volts. ¿Para qué? Para un rango de 0 a 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque es un sensor de temperatura donde me está entregando una corriente en proporción a la temperatura. A ver, disculpen. Acá. En donde yo tengo, ¿no es cierto?, tengo una corriente que es proporcional a la temperatura que está midiendo mi sensor de temperatura, y yo quiero pasarla a voltaje. ¿Por qué yo quiero utilizar un convertidor de corriente a voltaje? Tan simple de que, como esto es un sensor, si se dan cuenta, de 420 mA, son normas o valores que se utilizan en la industria, ¿ya? Las PT100, las PT1000, todos esos sensores de temperatura trabajan en un rango industrial, o la mayoría de los sensores trabajan en un rango industrial de 420 mA, ya que el estándar industrial. Entonces, a veces equipos como por ejemplo los PLC solamente tienen entrada de voltaje. Entonces, ¿cómo yo hago para tener para que esa corriente yo la pase a voltaje?
utilizar un convertidor de corriente a voltaje. ¿Ya? Entonces, con ese adaptador, con ese pequeño circuito, yo la corriente la convierto en una razón de voltaje, y eso sí se puede ingresar, por ejemplo, un PLC, con el cual yo puedo medir esa diferencia, ese rango de voltaje, y lo puedo interpretar como la temperatura que está midiendo mi sensor. ¿Ya? Esa es como la idea de este circuito. Para el segundo, dice hacer un convertidor digital analógico básico. ¿Ya? Este es el modelo más básico, el de la figura 1, el modelo más básico que existe de convertidores análogos digitales. ¿Ya? Dice, de acuerdo al diagrama esquemático de la figura 1, deberá diseñar un circuito sumador, ¿ya? Muy parecido a lo que le hizo la profesora Carolina en estas clases, que haga las funciones de un convertidor digital analógico. ¿Ya? Los voltajes de las entradas serán comandados por interruptores que permitirá dos estados para cada entrada. Un analógico, que equivale a 5 volt, y cero lógico, que equivale a 0 volt. Esto es la lógica TTL, que es lo que vieron, si no me equivoco, digitales. ¿Ya? Y con una ganancia controlada RF. ¿Ya? ¿No es cierto? Acuérdense que la ganancia es la resistencia que está de retroalimentación, y dependiendo de ese valor es la ganancia que va a tener el circuito, ¿no es cierto? Hay fórmulas para determinar la ganancia, que lo tienen que haber visto ustedes acá en clase. Entonces, de acuerdo a ese diagrama, de acuerdo a lo que piden acá en la guía, dice, hay algunas preguntas asociadas. Dice, ¿qué combinación de entradas se logra un voltaje de salida de 3,12 volt? ¿Qué significa eso? Que yo tendría que variar o colocar distintos, colocar unos y ceros, o 5 y 0 volt en las distintas entradas hasta lograr el 3,12. ¿Ya? ¿Cuál combinación entre el punto A y el punto D me da ese voltaje? Eso lo tendrían que averiguar ustedes por intermedio de la parte práctica, ya por intermedio de la simulación. Segunda pregunta dice, ¿qué se debe modificar en el circuito o en el diseño que hagan ustedes para que en la salida se obtenga un voltaje de 18 volts? ¿Ya? Cuando las 4 entradas están a 5 volts. ¿Ya? Significa que yo en estos 4 puntos, en estas 4 entradas, ¿no es cierto?, que es A, B, C y D, aquí yo debería ingresarle 5 volts, 5 volts, 5 volts y 5 volts, ¿no es cierto? La suma de esos 5 volts debería de darme una salida máxima de 18 volts, ¿no es cierto? Que es lo que en electrónica tiene, lo que es la conversión análogo-digital o digital-analógico, que es lo que se llama el rango de voltaje salida de la conversión, ¿ya? Entonces, yo necesito un voltaje de 18 volts. Entonces, ¿qué cosa debo hacer o qué cosa debo modificar para que, dependiendo de mi entrada de 0,5 volts, yo voy a tener una salida de 18 volts, ¿ya? ¿Qué factor debo modificar en mi circuito para que cuando todas mis entradas estén en 1, ¿no es cierto?, en 1 lógico, o 5 volts, ¿no es cierto?, lo que les estaba comentando, en mi salida haya 18 volts. ¿Qué cosa debo modificar? Fíjense que en el circuito las resistencias tienen esta función, ¿ya? Están definidas de esa manera. Tiene un valor R, que es la ubicada en el punto D. En el punto C tiene un valor igual a 2 veces R, este igual a 4 veces R, y este es 8 veces R. Entonces, dependiendo del valor R que usted elija y del valor RF, van a poder obtener, ¿qué cosa? El voltaje que se le está pidiendo. Por ejemplo, cuando todas estas estén en 1 lógico, aquí debería de haber 18 volts, ¿no es cierto? ¿Qué valores de resistencia deberían de ser estos junto con estas para que en mi salida haya 18 volts? Eso es lo que deberían de ustedes analizar y verificar a través de la parte práctica con circuitos eléctricos y a través también del análisis con los cálculos matemáticos, ¿no es cierto? Porque este es un circuito sumador, dependiendo de la suma. Entonces la suma va asociada con la resistencia, ¿no es cierto? Entonces tendrían que revisar y comparar esa información que tienen ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta respecto a lo que les he comentado? ¿No? No, profe. Ok. ¿No? Ok. Todo ok. Ya, perfecto. Entonces, ahora les voy a mostrar uno de los programas que podrían ustedes utilizar. En mi caso particular, aquí tengo Windows corriendo. A mí me gusta utilizar el software que se llama Multisim. ¿Ya? Queda libre de elección, insisto, queda libre de elección. La gracia es que ustedes pueden hacer una buena simulación. ¿Ya? Este es el Multisim versión 12.
Hay un problema que tengan cuidado por si acaso. Con este software en particular, el Multisim, si yo hago un archivo, guardo, por ejemplo, lo que estoy trabajando yo acá de diseño de circuito eléctrico, yo lo guardo para mi versión de Multisim 12, solamente va a poder ser leída con las versiones 12, ¿ya? Y posteriores, no van a poder ser leídos con versiones anteriores, con versiones 11, 10 ni 9 no se va a poder leer, ¿ya? Entonces tengan cuidado que si van a hacer algo con Multisim 12, que también si van a compartirlo con algún compañero o con el compañero con quien vayan a trabajar, ambos deberían de tener la misma versión para que no les genere algún conflicto. ¿Qué es lo que sucede con este programa, con el Multisim? ¿Ya? Por ejemplo, esta es la ventana principal de Multisim, esta es la ventana donde ustedes van a trabajar, donde van a hacer su circuito, ¿ya? Tenemos distintos tipos de elementos para trabajar, como por ejemplo, acá en este sector, voy a marcarlo mejor, acá. En este sector, aquí uno puede elegir los distintos elementos o componentes electrónicos que van a utilizar en sus simulaciones, ¿ya? Y acá abajo, y en este lado a la derecha de la ventana, pueden ver que están los instrumentos que van a utilizar para poder hacer las mediciones. Tanto instrumentos de medida como instrumentos generadores. Por ejemplo, hay un generador de funciones, circuitos que miden bode y más equipos por el estilo, ¿ya? Tengan cuidado, como les comentaba yo, dependiendo de la versión, a lo mejor no todo les va a aparecer de la misma forma en la ventana, ¿ya? Pero en general, Multisim trabaja de esa misma manera en todas las versiones, ¿ya? Por ejemplo, armemos un circuito donde tenga, por ejemplo, aquí tenemos los distintos componentes, ¿ya? Está como source o las fuentes. Tengo fuentes AC, ¿ya? Vamos a colocar una fuente AC. También tengo fuentes continuas. Tengo tierra. Siempre hay que agregar la tierra a los circuitos porque si no, no le va a funcionar, ¿ya? Tenemos VCC. VCC es la alimentación que se ocupa para lo que es TTL, son 5 volts, siempre va a ser igual, ¿ya? VDD, ¿no es cierto? Que también es la fuente. También tenemos este otro tipo de puente y VCS, que viene siendo la tierra, ¿ya? Si se fijan, dice, disculpe, ahí dice 0 volt, ¿ya? Tenemos distintos tipos de fuentes. Para el caso particular de ustedes van a ocupar solamente fuentes DC, ¿ya? Por ejemplo, cuando trabajen con los amplificadores operacionales, ¿no es cierto? Que los amplificadores operacionales, el 741, necesita una alimentación o una polarización tanto positiva como negativa, ¿no es cierto? Busquemos el UA 741. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo el 741. Aquí está. Aquí tenemos el modelito, ¿ya? Tenemos nuestra entrada negativa, ¿no es cierto? Nuestra entrada inversora, la patita 2, nuestra entrada no inversora, la patita 3. Si se fijan, VCC negativo, aquí yo tengo que alimentar con menos voltaje. Y tengo VCC positivo, lo tengo que alimentar con un voltaje positivo. Y en la patita 6, el pin número 6, que es la salida del amplificador operacional, ¿ya? Entonces, vendría siendo una cosa así. Tengo la entrada 2, que es la negativa, la entrada 3, que es la positiva, y la salida, ¡ay, se me fue el triangulito! Y la 6, que es la salida, ¿ya? Así es la identificación de la operación. Entonces, fíjense, tengo alimentación negativa y alimentación positiva. ¿Cómo lo hago yo acá en un circuito con este programa? ¿Ya? Tendría que utilizar, para este caso, dos fuentes. Si se fijan, tengo dos fuentes acá. Cuando yo uno esas fuentes en serie, entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? A ver, busquemos el operacional, ¿no es cierto? Vámonos acá a... básico, no era aquí, me equivoqué, transistores análogos, acá, amplificador operacional, aquí está, el OP07 o el UA07, que vendría siendo casi lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Aquí el pin número 7, devolvámonos aquí, acá, ¿no es cierto? El pin número 7, que es la alimentación positiva, y el pin número 4, que es la alimentación negativa. Entonces, ¿cómo yo hago la conexión? Fíjense, yo tengo el positivo de esta alimentación, yo la conecto aquí a mi pin número 7, ¿ya? Y mi alimentación, el menos voltaje, porque ahora al colocar esas dos fuentes en series, yo voy a tener aquí un voltaje negativo, no va a ser tierra. ¿Y dónde está mi tierra? Es el punto medio entre las dos, ¿ya? Fíjense qué hago yo ahora, fíjense lo que hago ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En este punto central va a ser mi tierra,
va a ser la tierra, o sea, va a ser 0 volt. De aquí hacia acá yo voy a tener voltajes positivos, y de aquí hacia acá yo voy a tener voltajes negativos. ¿Y cuántos voltajes negativos? Bueno, aquí tenemos 12, le hacemos doble clic, y aquí podemos cambiar la fuente. Por ejemplo, podemos utilizar una fuente de 9 volts, ¿ya? Recuerden que las fuentes tienen que ser simétricas. ¿Para qué? Porque la salida que sea simétrica también, o sea, que tenga la misma cantidad de opciones de salir voltajes positivos como negativos. ¿Ya? La fuente de poder me limita el voltaje máximo que yo pueda sacar en la salida. Por ejemplo, ¿no es cierto? En el ejemplo anterior me dice que yo tengo que obtener en la salida 18 volts. Pero si yo tengo una fuente que es más o menos 9 volts, yo puedo obtener 18 volts, es imposible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a llevar hasta cuándo? Hasta más 9 volts, que viene siendo si yo quiero una señal sonital, más 9 volts la parte positiva y menos 9 volts la parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que debería yo hacer? Colocar una fuente más grande. ¿De cuánto? 18, por ejemplo, 20. Ahí yo debería colocar 20 acá y una fuente de menos 20. Y así, de esa manera, yo cuando quiera obtener 18 volts, sí lo voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque el voltaje máximo que puedo obtener en el circuito va a ser 20 volts. ¿Por qué? Porque mi fuente me proporciona un máximo de 20 volts. ¿Ya? Ese es un detalle. ¿Qué otros componentes tenemos? Bueno, aquí también tenemos en básico, tenemos lo que son las resistencias, distintos tipos de resistencias. Tenemos también aquí los condensadores. Fíjense que tenemos condensadores sin polaridad, que no tienen polaridad, que se puede colocar positivo o negativo, da lo mismo, ¿ya? Tenemos inductores, tenemos acá capacitores, condensadores electrolíticos, donde sí poseen polaridad, donde uno debería conectarlo con el valor que corresponde o la dirección que debería ser. Y lo que es interesante vendría siendo los potenciómetros. Por ejemplo, la teoría te dice que uno podría ocupar el elemento que fuese con los valores que uno quisiese, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí en el circuito yo podría conectar el condensador por el electrolítico de forma inversa y va a funcionar, ¿ya? O me va a aparecer un warning de que hay problemas, pero va a funcionar el circuito, ¿ya? Si yo eso lo armo en forma real, en un circuito con protoboard, lo más probable es que si yo conecto un condensador al revés, va a reventar y va a explotar, ¿ya? Entonces, la gracia de la simulación es que aguanta cualquier cosa, aguanta mucho, ¿ya? Inclusive, yo puedo polarizar este circuito al revés, por ejemplo, colocar los menos 20 a la patita 7 y los más 20 a la patita 4, el circuito va a funcionar, pero mal, ¿ya? Mientras que si lo hago en la vida real, no va a funcionar, ¿ya? ¿Cómo yo modifico los parámetros o los valores? Haciéndole doble clic, y si se fijan, aquí este valor de este condensador dice 400F, un valor muy pequeñito. Entonces yo, por ejemplo, pongo con un condensador de filtro, pongo 470U, que equivale a lo que es microfaradio, ¿ya? Aquí abajo aparece la tolerancia del 10%, que es la típica de los componentes. Para la resistencia también tenemos lo mismo. Por ejemplo, este valor de 50, por ejemplo, un valor típico, 470 o 4700. En vez de 4700 ohm, yo podría poner 4.7, 4,7 kilos. Y así yo obtendría mi resistencia de 4,7 kilos, ¿ya? Lo mismo que el potenciómetro, la gracia del potenciómetro es que yo puedo variar el voltaje. O sea, aquí yo tengo mi resistencia máxima que va a tener mi potenciómetro, en este caso particular, cuando se mide entre los dos extremos de este potenciómetro, yo puedo medir la resistencia de ese potenciómetro. Aquí es de 1 kilo, yo puedo, por ejemplo, ponerle 10 kilos, o sea, mi potenciómetro va a ser de 10 kilos. Y fíjense, aquí dice el incremento. Incremento de 5% significa que va a incrementar no sé, de 500 ohms, 1 kilo, 1,5 kilos, ya, por porcentaje. Yo lo puedo colocar un 1%, significa que va a variar las variaciones de porcentaje del potenciómetro, va a ser mucho más preciso. Fíjense acá, como dice 45, 43, 41, 39, 38, 37. Fíjense que está variando de un 1%. Entonces, si le pongo, por ejemplo, 10%, va a variar de a 10 en 10 el valor numérico, ¿ya? 40, 50, 60. Entonces ahí pueden ustedes regular los valores de los potenciómetros, las resistencias, para poder simular y ver los valores que ustedes necesitan, ¿ya? ¿Qué otro componente podrían ocupar? Los switch, ¿no es cierto? Como hay que ocupar varios switch para hacer lo que estamos conversando del unicero, nos vamos en Basic o básicos, y aquí tenemos switch, ¿ya?
Lo ideal es que usen el SPDT. ¿Por qué? Porque si se fijan, ese punto, yo puedo invertirlo, por ejemplo, flip vertical, no, al revés, era el otro, flip horizontal, ahí sí. Ya, entonces, si se fijan, el componente que yo tengo puesto acá, ahora lo voy a agrandar para que lo puedan ver bien. Ahí. Si se fijan, ese componente, este terminal que tengo aquí, acá, este terminal es el que debería de yo utilizar para conectar aquí, ¿ya? Y como me dice en el segundo experimento que tengo que utilizar 0 lógico, o 0 volt, o 1 lógico, 5 volt, ¿qué es lo que debería hacer acá? Aquí yo debería conectar una fuente de 5 volt, y este otro término yo debería de conectarlo a tierra. Entonces después, cuando yo esté operando, yo lo único que hago es hacer clic sobre el monito, si se fijan, y cambia de 0 a 1. Y así automáticamente ustedes podrían ver cómo se comporta su circuito y cuál vendría siendo el valor o el voltaje que obtienen de acuerdo a lo que aparece en la guía. ¿Ya? ¿Cómo yo sé o cómo yo mido esos valores? Acá tenemos distintos instrumentos. Por ejemplo, aquí tenemos multímetros. En estos multímetros, aquí podemos medir distintos parámetros. ¿No es cierto? Podemos medir corriente, voltaje, resistencia, y tanto en AC como en DC. Estos son los parámetros de operación internos del multímetro. Entonces la idea es que, por ejemplo, si yo quiero medir el voltaje de la fuente que está pasando, que entra, por ejemplo, del voltaje de entrada, de alimentación positiva, entonces yo tendría que conectar uno de los terminales acá, ¿no es cierto? Y tendría que conectar el otro a la Tierra, como cualquier multímetro, ¿ya? Entonces, voy a sacar el switch. A ver qué me dice el programa, si es que me lo deja. Ya, entonces aquí, si se fijan, no, ahí está. Tengo 20 volts. Si se fijan, el mismo voltaje de la fuente. ¿Ya? Como es voltaje continuo, va a marcar 20 volts. Si quiero medir en alterna, como no hay señal alterna, o sea, no hay señal, sí, no hay señal alterna, por lo tanto va a marcar 0 volts. ¿Ya? Si yo quiero medir corriente, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque para medir corriente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Colocarlo en serie con el circuito, no en paralelo. Entonces, si yo quiero medir corriente, yo tendría que cambiar las condiciones. Fíjense que yo tengo el circuito corriendo. ¿Cómo yo hago correr el circuito? ¿Cómo lo ejecuto? Acá arriba, aquí, hay 3 botoncitos. Uno que es el play para ejecutar, uno que es pausa, el del centro, y el rojito, uno cuadro rojito que es para detener la simulación. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy simulando. Si quiero hacer un cambio mientras está simulando, por ejemplo, la fuente lo voy a cambiar a 30, me va a arrojar un error, ¿ya? Tengo que detener la simulación. Se me agrega, si se fijan, ahora sí me aparece el 30 volt, yo lo coloco play nuevamente y ahora sí me va a aparecer el voltaje que debería ser, 30 volt, ¿ya? Entonces tengan cuidado que cuando les tengan problemas le puede pasar eso. ¿Qué otro equipo que es importante o que pueden ocupar? El osciloscopio. Por ejemplo, si van a revisar o verificar algún tipo de señal, aquí tenemos un osciloscopio donde tenemos 2 canales. Si se fijan, aquí dice A y B, 2 canales. Es la parte positiva del canal donde yo, por ejemplo, quiero ver la salida, que es lo que hay, y el otro terminal, a dónde hay que conectarlo, siempre hay que conectarlo a tierra. Y yo lo conecto a la tierra de mi circuito. Ahí se me fue. Ahí está. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo podría ver qué es lo que hay en la salida. ¿Ya? Tenemos 2 canales, canal A, canal B, tenemos los valores de la escala, 5 volt por división. ¿Qué es lo que significa 5 volt por división? Que cada cuadrito que me aparezca en la pantalla va a equivaler a 5 a 10, bueno, en este caso vale 10 volts. Si se fijan, tengo acá. Aquí tendría 10, 20, bueno, no estamos colocando ningún tipo de entrada, por lo tanto está tirando pura basura. Hagamos algo mejor. Hagamos gesto, hagamos lo que se llame que funcione y hagamos que haga esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo?
¿Alguien me puede decir qué es lo que estoy haciendo con ese circuito? Colocando las dos entradas a tierra. Bueno, se lo dejo como tarea. Ya, la idea de este circuito es medir el rechazo común. La idea es que los dos pines yo lo conecto a tierra y si yo tendría que medir, ¿qué es lo que debería medir en la salida? 0 volts, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no tengo nada, los tengo a tierra, aquí debería haber 0 volts. Pero si se me produce algún voltaje en la salida, yo tendría que hacer un ajuste de offset para poder hacer que la señal esté en el eje horizontal, o sea, en el centro del eje horizontal de mi osciloscopio, que es este que está aquí, ¿ya? Entonces, en este caso debería de marcar, si lo ejecuto, debería marcar 0 volts, ¿ya? Pero no marca 0 volt. ¿Por qué no marca 0 volt? ¿Por qué? Porque no tengo las fuentes simétricas. Si se dan cuenta, una fuente la tengo en 20 y la otra fuente la tengo en 30. Por lo tanto, tengo un desplazamiento hacia arriba positivo. ¿Y en cuánto? Aquí me indica. En 5 y tantos volts. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Detenerlo. Coloco de nuevo la misma fuente original. Y cuando yo lo ejecuto, ahí debería de marcarme, hoy me debería marcar 0 volt en la salida. La escala. Entonces, aquí yo reviso el componente electrónico. ¿Por qué yo lo reviso? Porque recuerden que como es una simulación, está tratando de comportarse como un componente real. Entonces eso significa que a este componente real se le incluyen los formatos o la forma de cómo opera este componente electrónico, ¿ya? Como por ejemplo, la resistencia. Vamos a agregar alguna resistencia aquí. Resistencia fuente basic resistor. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de utilizar componentes? O la simulación trata de parecerse mucho a un circuito real. Por ejemplo, tengo una resistencia de 50 ohm y me dice de una tolerancia de un 1%. Es la tolerancia o el error que posee el componente electrónico, ¿ya? Recuerden que si tengo una resistencia, pongamos de 1 kilo, esto me va a variar un 1%. ¿Cuánto significa un 1%? 100 ohm hacia arriba o 100 ohm hacia abajo, me va a medir, ¿ya? Entonces, eso hace que mi circuito sea mayor o menos preciso. ¿Se recuerdan? Bueno, si hicieron laboratorio, a lo mejor no lo sé. El laboratorio en la universidad, la resistencia por lo general, las que están allá son de 10% tolerancia, son unas de color cafecito con unas bandas, ¿ya? Entonces, dependiendo de la banda, del color de la banda, si es dorada o plateada, te va a indicar la tolerancia. Entonces, la idea es que sea del 1%, y así puede utilizar los componentes que ustedes estimen convenientes, ¿ya? Y aquí otra cosa, tenemos eso, el osciloscopio, el generador de funciones. Bueno, en el caso de que quieran ocupar algún generador para ver señales o formas de onda, aquí está lo que es el generador de funciones. Este generador de funciones me genera señal senoidal, triangular y cuadrada, ¿ya? Por ejemplo, algunos desearían tomar alguna señal de diente de sierra, que es una señal de este tipo, ¿ya? Pero como yo tengo una señal aquí triangular, que es de esta forma, significa que yo tengo una simetría, ¿ya? Tengo una simetría acá, que es de 50% y 50%, que es lo que se llama el ciclo útil de mi circuito, o el ciclo útil de funcionamiento. Bueno, lo van a ver después en lo que son los osciladores y filtros, si no me equivoco, deberían de ver también un poco lo que es el ciclo útil o el ciclo inútil. El ciclo útil es cuando está en estado alto una señal, y el ciclo inútil el estado bajo, ¿ya? Entonces este va a ser mi ciclo útil, mi ciclo inútil, y la suma de esto vendría siendo la frecuencia de mi señal, ¿ya? Fíjense la señal, vamos a utilizar ahora, solamente vamos a utilizar el canal 2 para ver lo que pasa con este equipo. El canal 1, disculpen, vamos a conectar acá y vamos a conectar la tierra, ¿ya? Si se fijan que lo que estoy diciendo, conectando la salida de mi instrumento directo con el osciloscopio, ¿ya? Aquí tengo mi generador, aquí tengo mi osciloscopio, aquí tengo mi señal senoidal. Le pongo play, y aquí yo tengo una señal senoidal que es de 1 Hz. Se va a demorar un siglo en hacerle una señal. Si se dan cuenta, se demoran mucho.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, por ejemplo, voy a colocar 1 kHz, que serían 1000 Hz. Se puede ver acá, fíjense aquí, yo voy a colocar 1K, le pongo play de nuevo, y fíjense lo que pasa. Ahora yo tengo una señal de 1 kilo. Entonces, aquí yo cambio el time division, el tiempo de la escala en horizontal, el cual me indica cuál va a ser el valor de la señal en el tiempo, ¿no es cierto? Uno partido por tiempo en la frecuencia. Entonces yo tengo esto, y lo que corresponde, la señal esa, es una señal sinusoidal de 1 kHz, ¿ya? Fíjense lo que dice aquí también, amplitud 10 volt peak, ¿ya? Entonces si yo tengo en mi canal A conectado, ¿ya? Aquí dice, tengo 10 volt peak, 1 kHz. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? 1 milisegundo, mido cuánto dura este tiempo, y sería a 1 kHz. Y tengo la escala de 5 volts por división. ¿Qué es lo que significa 5 volts por división? Cada uno de estos cuadritos equivale a 5 volts. Por lo tanto, si yo tengo 10 volt peak, significa que tengo 10 volts acá arriba y 10 volts acá abajo. ¿Cómo yo lo compruebo? Fíjense, tengo 5 volts acá y 5 volts acá. Mira, justo me toca la esquina de arriba, claro, tengo los 10 volt peak que me indica el diseño, ¿ya? Entonces, fíjense ahora para una señal triangular. La misma frecuencia, el mismo voltaje, ¿ya? Ahí tengo mi señal triangular. Vamos a hacerla un poquito más anchita, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan los que les comentaba yo el ciclo útil? Si yo quiero una diente de sierra, yo le puedo colocar, por ejemplo, 99%, significa que mi señal se va a desplazar. Fíjense ahora lo que pasa, ¿ya? Esa es la idea del ciclo útil, para una señal triangular, donde el diente de sierra comienza a generarse hacia la derecha, ¿no es cierto? Es como si yo estuviese utilizando una señal cuadrada y le aplique integración, que bueno, eso lo tendrían que ver ustedes en el sistema de control. Yo le aplico, si se fijan, y si yo le coloco un 1%, fíjense ahora cómo da la diente de sierra, hacia el otro lado, ¿ya? Ese mismo efecto se puede probar con las señales cuadradas. Entonces yo tengo una señal cuadrada donde yo la ejecuto, fíjense, cuando yo tengo un 1% de ciclo útil, ¿qué es lo que significa? Acuérdense lo que le comenté yo, el ciclo útil es esta línea bien delgadita, esta línea rojita bien delgadita, ese es el 1%, y el 99% esta parte de abajo, que está en 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo lo dejo de nuevo en 50%, mitad y mitad, que es lo que debería de ser, fíjense lo que pasa ahora, ¿no es cierto? La mitad del ciclo está en 1 y la mitad del ciclo está en 0. Dense de cuenta de un detalle. Este generador de funciones, como genera una señal en ciclos positivos como negativos, fíjense que yo tengo valores tanto positivos, del 0 hacia arriba, como del 0 hacia abajo, ¿ya? Tengan cuidado en eso. Porque, por ejemplo, si yo quiero generar una señal o una función donde solamente yo tenga voltajes positivos, ¿ya? Por ejemplo, que esta misma frecuencia de 1 kHz sea solamente voltaje positivo, o sea, 0 volt y X voltaje, ¿no es cierto? O el voltaje de peak que yo voy a ocupar. ¿Qué es lo que debería hacer acá? Si se fijan, tengo el ciclo útil, 50%, mitad y mitad, ¿no es cierto? Mitad en estado alto, mitad en estado bajo. La frecuencia, 1 kHz, impecable. La amplitud, 10 volt peak. 10 volt peak, o sea, desde el centro hacia arriba tengo 10 volt y del centro hacia abajo tengo otro 10 volt, ¿no es cierto? Eso es lo que se refiere al peak. Y el offset es lo que me permite desplazar la señal, ya sea o hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo hago? Fíjense, como tengo 10 volt peak, ¿qué voltaje yo debería de aplicarle para que mi señal se pase completamente hacia arriba? 10 volts. ¿Por qué? Porque como tengo menos 10 volts, que son los que están, como yo tengo menos 10 volts, que son estos voltajes de acá, si yo le aplico un offset positivo, o sea, yo le agrego una componente de un voltaje DC, yo haría que mi señal se traspase a la parte de arriba positiva. ¿Y qué es lo que pasó? Eso es lo que pasó. Fíjese, a ver, voy a checar un poquito. Ahí sí. Entonces, si se fijan, a lo mejor no sé si se puede ver bien. Aquí, en este instante, ahora se puede ver la señal completita. Si se dan cuenta, aquí están si se fijan que aquí dice 10 volt por división en el osciloscopio, por lo tanto aquí tengo 10 y aquí tengo 10. Como la amplitud es 10 volt peak, como tengo peak to peak, 10 volt más 10 volts son los 20 volts, ¿ya? Por eso yo utilizo un offset. ¿Qué es lo que me hace el offset? Me desplaza mi señal completa hacia arriba
para que me quede solamente valores positivos. Así yo podría hacer los unos y ceros, por ejemplo, si yo quiero utilizarlo como un circuito filtro o un circuito generador de señal periódica, como lo que van a ver después en las siguientes clases, ¿ya? Con los osciladores o con los multiplicadores, que es una cosa parecida, ¿ya? Entonces, si yo quiero desplazar la señal, utilizo el offset. ¿Qué pasa si yo le pongo menos 10 volts ahora? ¿Qué es lo que pasaría a mi señal? Se desplaza completamente, se le va a ser negativa, ¿no es cierto? Fíjense en este detalle, ¿ya? Entonces, ese es uno de los detalles que hay que tener en cuenta también cuando se utiliza el offset. Porque con el offset ustedes pueden utilizar esta cosa. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el pin 1 y el pin 8, ustedes pueden utilizarlo para lo que es el offset, para este amplificador operacional. Como les comentaba yo junto estos dos pines, lo tiro a tierra, en la salida yo debería de salir 0 volt. ¿Qué pasa si no sale 0 volt? Yo debería colocar un circuitito con una fuente para que varíe esa fuente un pequeño voltaje hacia acá o hacia allá, haciendo de que esta salida sea el 0 volt que yo necesito. De esa manera yo tendría la certeza de que mi circuito sería el real, ¿ya? ¿Para qué? Y así me evito, por ejemplo, si yo quiero amplificar una señal 2 veces. Si tengo una señal de 1 volt, la quiero amplificar 2 veces, que sea 2 volt o sea 4 volt, por ejemplo, y me tira, por ejemplo, 5. Chuta, estoy sobre el valor, siendo que la retroalimentación, o sea, el circuito RF ¿cómo se llama?, de ganancia, me debería salir 4. ¿Por qué me sale 5? Claro, porque hay una componente que no corresponde. Y eso es lo que tendrían que ustedes verificar o analizar. Si se fijan, no es complicado, para nada. La idea es que ustedes, teniendo este circuitito, luego que ustedes hagan el diseño, sepan todo cómo funciona, ustedes deberían de explicar paso por paso qué es lo que hace cada una de las fuentes, por qué está configurada de esa manera, qué es lo que hace cada una de las entradas, por qué de ese voltaje la salida. Por ejemplo, aquí yo tengo un voltaje X, por qué se me comporta de esa manera, por qué la señal yo la tuve que generar de esa forma, por qué mi multímetro me está arrojando un voltaje X. ¿Ya? Eso es lo que deberían de ustedes expresar y explayarse cuando trabajen en la actividad del video que tienen que hacer, ¿ya? Hay muchos videos, o sea, hay muchos circuitos ya hechos en internet, pueden utilizarlo como referencia. Yo me acuerdo que en otras asignaturas yo he hecho circuitos que los chicos han copiado, así de simple, copiado un circuito que ya está hecho en internet, pero, ahí está la palabra clave, el pero ellos me deben de explicar cada una de las etapas. Claro, es cierto, descargaron un archivo de internet, pero tienen que igual hacer un análisis y determinar cómo funciona o cómo debe de operar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que tienen que hacer o a lo que he explicado yo ahora? No, profe, solo agradecer la oportunidad de que usted nos está presentando acá el software, importante para nuestro avance, y lo hemos practicado en Electrónica 1, pero... Ah, qué bueno que le haya servido la información. Sí, la idea es esa, porque si tienen inclusive cualquier duda respecto a cómo utilizarlo o lo que deben de hacer, igual está la oportunidad de que se puedan comunicar conmigo o a través de la profesora Carolina, y les podemos explicar de alguna manera vía correo algún otro detalle. Ya no hay ningún problema. Ya, profe, gracias. Ok. Profesora Carolina. Ya, excelente, Fernando, muchas gracias. Estuvo muy dinámica y muy provechosa la presentación. Así que yo creo que los chicos, si es que no se habían terminado de familiarizar o si a lo mejor ya habían dejado de lado el simulador de un semestre para otro, ahí yo creo que refrescaron los conocimientos, ¿no, chicos? Sí, profe, totalmente. Bien, qué bueno, Gabriel. Ya, chiquillos, entonces despedimos al profesor Fernando. Muchas gracias, Fernando. Ok, no se preocupen. Sí, cualquier consulta, como les digo, lo pueden hacer a través de la misma profesora Carolina. Se puede comunicar conmigo y le puedo enviar información de vuelta como apoyo. Vale, gracias, Fernando, muchas gracias. Ya, chiquillos, entonces si no hay ninguna duda, jóvenes, dejamos la clase hasta acá. Recuerden que me pueden dejar todas las dudas ahí en el chat de Teams
si es que hay es una duda que se repite o global, ¿cierto? Si hay algo más personal, me mandan al correo. Bien, chicos, que estén muy bien. Yo ahora les subo el PPT del semestre anterior como apoyo, ya para que tengan ahí el sumador más explicado. Nos vemos, chicos. Ya, profe. Gracias, profesora. Chau, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, Chao, profesores. chao. Cuídense. Chao, chao. Que estén muy bien.